Alerta máxima por plan de atentados contra políticos. El contralor Carlos Hernán Rodríguez, las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinao serían blanco de ataques. Autoridades investigan. En vilo reforma pensional por recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. Magistrado Jorge Enrique Ibáñez será el encargado de resolver el recurso contra su colega. Más de 1000 indígenas se toman Bogotá bajo el denominado Congreso de los Pueblos. Instalan cambuches en Universidad Nacional y en sedes de entidades públicas. Tribunal Superior ya tiene listo el fallo de segunda instancia en proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En los próximos días se fijará la fecha de la lectura del fallo. Ministro de Justicia Eduardo Montealegre denuncia al Procurador General Gregorio El Hash. Actual Superintendente Nacional de Salud Giovanni Rubiano dejaría su cargo en las próximas horas. La entidad confirmó su renuncia, aunque hay otras versiones. En las noticias del entretenimiento, el lío legal en el que está envuelto el papá de la cantante Gracie. Inteligencia del Estado detectó un plan para asesinar al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez y a las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinao. Se investiga si detrás de este plan se encuentran exmiembros de la fuerza pública y redes internacionales. Fuentes confirmaron a Noticentro 1 que las unidades de inteligencia del Estado han alertado sobre un plan para atentar contra la vida del Contralor Carlos Hernán Rodríguez y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Jubinao. Según información revelada, la alerta fue canalizada desde el Ministerio del Interior hasta la Presidencia de la República. Se afirma que las amenazas podrían originarse en actores con conexiones en México y Estados Unidos y que incluso podría haber policías retirados involucrados en la elaboración de este plan. El presidente Gustavo Petro ordenó redoblar los esquemas de protección para los 3 funcionarios. La Unidad Nacional de Protección ya implementó medidas adicionales de seguridad, mientras la policía y agencias de inteligencia adelantan investigaciones para determinar quiénes serían los autores intelectuales y materiales. Autoridades también han señalado que criminales podrían tener en la mira a mandatarios locales como Alejandro Eder y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La Corte Constitucional no se pronunció hoy sobre la reforma pensional y analizará una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. La Sala Plena de la Corte Constitucional no se pronunció de fondo sobre la reforma pensional. Los magistrados decidieron analizar una recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal, dado que en su momento se pronunció siendo asesor de Colpensiones. Así las cosas, será hasta que se resuelva el recurso cuando se retome la discusión sobre la reforma. Vale la pena recordar que la Corte devolvió al Congreso la reforma al establecer que hubo errores de trámite, los cuales habrían sido subsanados por el Legislativo. Sin embargo, para los demandantes, las inconsistencias persisten. Como parte del Congreso de los Pueblos, Bogotá vivió hoy una nueva jornada de manifestaciones y toma de lugares estratégicos con campamentos por parte de comunidades indígenas y sindicatos. Bogotá amaneció este martes 14 de octubre con un fuerte despliegue de movilizaciones sociales. Esto es una expresión de movilización nacional aquí en la lucha. Lo que comenzó con la llegada de más de 1.700 indígenas el pasado viernes 10 de octubre a la Universidad Nacional se intensificó el fin de semana festivo, logrando reunir a más de 2.000 indígenas en esta institución educativa y finalmente culminó con grandes plantones en 6 puntos estratégicos y en entidades públicas de la ciudad. El primer punto de concentración fue el Ministerio de Agricultura en el Centro Comercial San Martín, donde encapuchados pintaron los lentes de las cámaras de seguridad. Además, en este punto, en el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas también instalaron cambuches. En la Plaza de Bolívar se concentraron comunidades en Vera del Chocó con plantones en defensa de las reformas sociales. Y la Universidad Nacional, el epicentro de las comunidades indígenas, donde permanecerán asentadas. Porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá. No se han cumplido 24 horas y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado. Es muy cuadrado este tema, que cada que va a salir un tema, si no es la salud, si es el tema de las pensiones o si la reforma laboral, si al gobierno no le gusta, casualmente llegan los indígenas a bloquearnos a todos. Las autoridades distritales advierten afectaciones en la movilidad de la ciudad durante toda la semana. Las principales centrales obreras protagonizaron varios plantones en Bogotá. Exigen que se aprueben la reforma pensional y la de la salud.
Hoy inicia el debate crucial sobre el futuro de la reforma pensional. Centrales obreras convocaron plantón a nivel nacional para presionar que se aprueben las reformas. El objetivo central es seguir respaldando las reformas sociales que hoy tienen grandes obstáculos para su aprobación definitiva. El primero lo tenemos aquí en la Corte Constitucional, puesto que hoy se conoce una ponencia negativa del señor magistrado Jorge Enrique Ibáñez. La discusión en la Corte se centra en verificar si hubo vicios de procedimiento luego de que el magistrado Ibáñez encontrara que la Cámara de Representantes no entregó un acta esencial que validara el trámite de ley. Si los 9 magistrados de la Corte no avalan este procedimiento, la reforma pensional sería declarada inconstitucional. También exigen que el Senado avance con la reforma a la salud sin más dilataciones. Y ahí hay graves dificultades porque hay 3 ponencias y ninguna tiene mayoría. No sabemos qué va a pasar, pero nosotros insistimos en que se apruebe lo que se aprobó en la plenaria de la Cámara. El presidente de la CUT advirtió que si la reforma pensional fracasa, no dudarán en solicitar una consulta popular. Si no pasa en la Corte Constitucional la ley pensional, pues nosotros no dudaríamos un minuto en decirle al gobierno que convoque una consulta popular y nosotros estaríamos dispuestos, obviamente, a ser parte de esa consulta. La decisión judicial y la presión en las calles marca una semana clave para el futuro de las reformas. Esta es una noticia en desarrollo en Noticentro 1. La Comisión Séptima del Senado retomó la discusión de la reforma a la salud con la ponencia de archivo. Sin embargo, la iniciativa del gobierno sigue sin lograr ser concertada. Por su parte, la senadora Nadia Blel radicó una proposición para que se suspenda la discusión hasta que el Congreso establezca en definitiva el presupuesto para el 2026. Pero lo más grave que nos señalaba el ministro de Hacienda en la respuesta al derecho de petición es que ellos ni siquiera verificaron esas cifras, sino que hicieron las proyecciones o hicieron el documento de aval fiscal con base a las cifras y a las proyecciones del Ministerio de Salud. Cuando la ley establece que cuando se trata un proyecto de reforma que es iniciativa del gobierno, lo debe hacer el ministro de Hacienda. No tendría ningún sentido aprobar una reforma que no tiene, que no esté incluida en el presupuesto ni tenga aval fiscal. Tenemos que votar esa proposición primero y dependiendo del resultado continuaremos con el mismo tema del debate. Sin embargo, congresistas afines al gobierno aseguraron que este es un nuevo intento de dilación para que la reforma no pueda ser sometida a votación. Al tener ese panorama, ellos no quieren que se apele, ellos no quieren que la discusión avance en otra comisión constitucional y es por eso que han optado nuevamente por dilatar. La discusión de la reforma a la salud continuará mañana, iniciando con la proposición para que se aplace el debate. El Tribunal Superior de Bogotá anunció que ya tomó una resolución de segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, todavía no se conoce el sentido de la decisión. El caso del expresidente Álvaro Uribe estaría a punto de resolverse en segunda instancia, pues el Tribunal de Bogotá ya tiene una decisión sobre el caso para determinar si el exmandatario es declarado inocente o si se ratifica su culpabilidad. Aprobó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa material y técnica y el delegado del Ministerio Público contra el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Así las cosas, con la determinación del tribunal se conocerá si se mantiene la sentencia de 12 años de prisión impuesta en primera instancia o si se revoca la sentencia como piden los abogados del expresidente. En los próximos días se revelará la fecha en la que se dará lectura a la decisión judicial. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, denunció penalmente al procurador Gregorio El Hach por un presunto prevaricato al iniciar una investigación en su contra. El ministro de Justicia arremetió contra el procurador general Gregorio El Hach ante el anuncio de una investigación contra Montealegre por presunta participación indebida en política. El Hach probablemente ha cometido un delito de prevaricato. Prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio El Hach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia Abelardo de la Espriella. El ministro Montealegre negó que participara indebidamente en política. En ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, hice un análisis de algunos temas de la vida política nacional. Por esa entrevista, el señor procurador me inició una investigación
disciplinaria por supuesta participación en política. En una breve respuesta, el procurador general señaló que en su momento el país sabrá qué hay detrás de la denuncia en su contra. El presidente Gustavo Petro advirtió que la reforma a la salud va porque va y que si el Congreso bloquea el proyecto, él buscará el poder constituyente. El presidente Gustavo Petro volvió a enviar un mensaje de firmeza sobre la reforma a la salud, esta vez asegurando que el gobierno seguirá adelante con su implementación pese al estancamiento en el Congreso. El mandatario aclaró que no ha solicitado reunirse con la Comisión Séptima del Senado y criticó a las mayorías legislativas. Señaló que si el proyecto no avanza por la vía ordinaria lo hará a través del Senado o del Poder Constituyente. Primera noticia, yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado. Sus mayorías ya demostraron lo que son. Ya sabemos lo que pasa. Las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados. La oportunidad la tendrá la plenaria del Senado o será el Poder Constituyente. El mensaje ha sido interpretado como una advertencia política. Si el Congreso vuelve a archivar o a frenar el proyecto, el gobierno buscaría mecanismos alternativos, incluso una consulta popular o proceso constituyente para ejecutar los cambios. Además, se recordó que su administración ya ha comenzado a aplicar las medidas por vía administrativa, como la creación de los equipos de atención primaria y la reorganización de los recursos públicos de la salud que forman parte del espíritu de la reforma. Por su parte, el procurador general Gregorio El Hach envió una carta a la Comisión Reguladora de las Comunicaciones en la que advierte de posibles censuras a los medios de comunicación. La Procuraduría alertó sobre los riesgos que incluye la circular de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, en la que le pide a los medios de comunicación información sobre sus contenidos periodísticos previo a su emisión. En una carta firmada por el Procurador General Gregorio El Hach, se advierte sobre la vulneración de la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios. La solicitud podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista. El Ministerio Público incluso señala que el oficio enviado por la CRC a diferentes medios de comunicación podría constituirse como una extralimitación de sus funciones. El Centro Democrático definirá quién será el candidato a la presidencia en 2026, este próximo 28 de noviembre, y lo hará a través de una encuesta interna. El Partido Centro Democrático anunció que el próximo 28 de noviembre de este año revelará quién será su candidato oficial a la presidencia de Colombia. La decisión fue tomada luego de una reunión entre los 5 precandidatos del uribismo: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Según lo informado por el director del partido, Gabriel Vallejo, el método de selección será una encuesta con mecanismos de veeduría. Aunque faltan detalles por definir, Vallejo indicó que es prioritario fijar la fecha antes que otros ajustes técnicos. Alguien me preguntaba en estos días que cómo nos estamos protegiendo, y lo decía: nos encomendamos a mi Dios y a la Virgen, porque no hay otra manera de hacer frente a esta situación tan grave. El adelanto de la fecha originalmente prevista responde a intereses estratégicos: anticipar la definición del candidato antes de que se cierren las inscripciones para las elecciones legislativas del 2026. Además, el anuncio se produce en un contexto de tensión. Los aspirantes han denunciado amenazas y el partido afirma que no hay garantías para la oposición. Tras casi un año en el cargo, el superintendente de salud Giovanni Rubiano presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. Este martes, la Superintendencia de Salud confirmó que el doctor Giovanni Rubiano García presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro, poniendo a disposición su cargo. La salida de Rubiano tras solo 11 meses en el cargo de Superintendente de Salud se da en un momento de máxima tensión para el sector, en plena crisis financiera de las EPS y en medio del debate de la reforma a la salud. La Superintendencia de Salud, la entidad encargada de vigilar y sancionar a las EPS, queda ahora sin cabeza, lo que aumenta la incertidumbre sobre el control del sistema justo cuando las quejas por falta de pagos se multiplican. Pero la sorpresa de la denuncia escaló hasta el gobierno. Al preguntarle al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la salida del superintendente, aseguró que se enteraba por la pregunta de la prensa. Ministro, rigurosidad. ¿Se acaba de enterar de la salida de Rubiano? Sí, por ustedes. Este episodio genera más incertidumbre en el sector salud. El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que el Batallón Colombia, que se encuentra en el Sinaí, debe prepararse para ser parte en la reconstrucción de Gaza y para ayudar a mantener la paz en el enclave.
El presidente Gustavo Petro afirmó que el Batallón Colombia en el Sinaí, en su versión ampliada, debe alistarse para ser parte de la reconstrucción de la Franja de Gaza y garantizar la paz en esa región. Según la presidencia, esta decisión forma parte de una iniciativa diplomática para contribuir al proceso de recuperación tras el conflicto en Gaza, siguiendo el reciente cese al fuego en la región. El Batallón Colombia en el Sinaí ampliado debe alistarse para ser parte de la reconstrucción de Gaza y garantizar su paz. Sé que llevarán en alto la bandera de Colombia y de Bolívar como buenos descendientes del Ejército Libertador. Además, el gobierno analiza presentar ante Naciones Unidas una resolución para conformar un ejército mundial que apoye esa reconstrucción. Para comprender la propuesta, cabe destacar que Colombia ya tiene desplegado un batallón en el Sinaí. Se trata del Batallón Colombia número 3, cuya misión histórica ha sido la de la vigilancia en el marco de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. El presidente Gustavo Petro le solicitó a la Sociedad de Activos Especiales del país que envíe para los niños en Gaza el oro que haya sido incautado a las organizaciones criminales en Colombia. Sin embargo, algunos sectores advierten que en el país hay niños víctimas del conflicto que requieren urgentemente su atención. Tras conocerse el intercambio de rehenes entre Israel y Gaza luego del acuerdo de paz, el presidente Gustavo Petro señaló que solicitará a la ONU construir un ejército para reconstruir Gaza y además pidió a la Sociedad de Activos Especiales enviar el oro incautado para la atención médica de niños y niñas afectados en esta zona. Colombia presentará resolución a Naciones Unidas para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato, la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos. Esta solicitud del mandatario generó fuertes cuestionamientos. La representante Catherine Miranda le pidió también actuar frente a la situación por la que atraviesan los niños y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. Presidente, si va a mandar el oro incautado, empiece por el Cauca. Allá también hay niños heridos, no por bombas extranjeras, sino por los grupos armados que usted protege y por el olvido de su gobierno. A su vez, un grupo de jóvenes en el Congreso de la República también manifestaron su rechazo a esta petición. Más de 17.000 niños han tenido violencia sexual. Y eso al gobierno no le llama la atención. El oro que se está yendo de la SAE, que quiere enviar de la SAE, debería dedicarlo o al sistema de salud que está en un déficit gigante o dedicarlo a nuestros niños que en realidad lo necesitamos en Colombia. Mientras el mandatario mira hacia la situación en Medio Oriente, voces en la Casa de la Democracia le exigen no olvidar el conflicto en Colombia. En Arauca, un vehículo que estaba destinado para transportar a personas que recogían firmas para la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella fue incinerado. Un vehículo de la campaña del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella fue incinerado en la vía que comunica el departamento de Norte de Santander con Arauca durante la madrugada de este martes 14 de octubre. El automotor estaba vinculado al movimiento Defensores de la Patria, que adelantaba actividades proselitistas en esa zona del país. Hora después, el movimiento emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente el atentado contra Juan Carlos Santamaría, coordinador departamental de Arauca. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Santamaría, con su familia y con todos los miembros del equipo territorial en Arauca, quienes han demostrado valentía y compromiso con la defensa de los valores democráticos y patrióticos que inspiran nuestro movimiento. Líderes políticos pidieron al gobierno nacional brindar garantías para todos los candidatos de cara al proceso electoral del 2026. Los actos de violencia que se han presentado contra el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca merecen ser condenados por todos los colombianos. Es una obligación del Estado garantizar la libre expresión de ideas. Nuestra solidaridad con el doctor Abelardo de la Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición. Las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre los responsables del ataque, pero el hecho ha encendido las alarmas en el país ante el aumento de agresiones contra movimientos políticos y precandidatos en distintas regiones. El expresidente César Gaviria acusó al presidente Gustavo Petro de proteger al Tren de Aragua y advirtió sobre una posible estrategia para la impunidad.
El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, lanzó una fuerte declaración contra el presidente Gustavo Petro al acusarlo de promover una estrategia para impedir la extradición de los cabecillas del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con presencia en Colombia y otros países de América Latina. El exmandatario aseguró que la propuesta de incluir a esta banda dentro de la política de paz total significaría un grave error, pues según dijo, transformaría el proceso en un manto de impunidad. Esto confirmaría que la paz total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del presidente Petro. Ante los señalamientos, el jefe de Estado, Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta de X y afirmó que el crimen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años y marcó distancia con épocas del narcotráfico de los 90. En un operativo contra el Clan del Golfo en zona rural de Sonsón, Antioquia, el ejército fue víctima de una nueva azonada. Vehículos quemados y una azonada contra el ejército de un operativo militar contra integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Sonsón, municipio del oriente antioqueño. Imágenes revelan cómo algunos ciudadanos le arrebataron a los militares el cuerpo de un fallecido, algunos capturados y armamento. A la vez que realizaron la quema de 3 vehículos oficiales, el daño de varias motocicletas que estaban al servicio de la seguridad de la comunidad, ocasionando lesiones personales a uno de nuestros soldados y secuestrando a un oficial, 3 suboficiales y 12 soldados. El operativo militar desató un nuevo enfrentamiento entre el gobernador de Antioquia y el presidente Gustavo Petro. Lo que falta es decisión política para actuar y hacer cumplir la ley y la Constitución, ni legitimar ni permitir azonadas o ataques contra nuestros soldados y policías. Es simple, gobernador. El ejército va con toda contra la mafia y hay mafias amigos de políticos que se defienden exponiendo a la población de escudo. Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con lo que usted negocia en Qatar. Esa es su paz total. Las autoridades informaron que las tropas se encuentran fuera de peligro, pero se mantiene la atención en la zona. La elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico quedó aplazada hasta que la Procuraduría responda a las recusaciones presentadas. Entre las recusaciones presentadas contra los consejeros en el proceso de elección del nuevo rector está el hecho de que el gobernador, presidente del Consejo Superior, tendría relación laboral con al menos 2 de los aspirantes, entre ellos el exsecretario de Educación. Entre tanto, el gobernador del Atlántico aseguró que se espera que esta semana quede en firme la elección del rector. Unas recusaciones internas que deben ser resueltas por la Procuraduría. Por eso hemos dado traslados de todas y cada una de las recusaciones a la Procuraduría para que nos ayude a la mayor rapidez posible a resolver estas recusaciones de tal manera que el Consejo pueda nuevamente reunirse para poder tomar la decisión. Aunque los votos de la comunidad estudiantil se decantaron por la continuidad de Danilo Hernández, serán los consejeros quienes tomen la decisión final. Entre tanto, y mientras se resuelve la elección del rector en propiedad, quedó encargada la actual secretaria general, Josefa Casiani. En Calamar, Guaviare, disidentes de las FARC atacaron con drones y granadas un batallón del ejército, el CAI de la policía del municipio y la casa del alcalde. Estos fueron los momentos de angustia que vivieron los habitantes de Calamar, Guaviare, luego de que se presentara un ataque simultáneo con granadas lanzadas desde el aire con drones a 3 puntos. El ataque con mayor afectación se dio en la casa del alcalde Farid Camilo Castañeda, donde una granada dejó a 3 personas heridas, su empleada doméstica, su hermano y su madre, quien se desempeña como registradora municipal. También se confirmó la muerte de las mascotas del mandatario. ¡Que lo mueva, que lo van a soplar! De forma simultánea, un dron atacó el batallón de la zona, dejando un soldado herido. Las tropas lograron derribar un segundo dron antes de que detonara. El tercer ataque se dio contra la estación de policía y solo registró daños materiales. El gobernador del Guaviare y la Defensoría del Pueblo rechazaron los hechos y pidieron protección urgente para los mandatarios. En el Guaviare no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia. Hago un llamado al gobierno nacional y al ministro de Defensa para fortalecer la protección. Pedimos a la UNP, a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior a adoptar de manera urgente todas las medidas para garantizar la seguridad del alcalde y de su familia. El ataque fue atribuido a la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC.
Dignidad Agropecuaria denunció los incumplimientos por parte del gobierno con los productores de arroz tras los acuerdos adquiridos luego del paro. Las pérdidas son millonarias. Esta es la constancia que dejaron los productores ante el Consejo Nacional del Arroz, alegando incumplimientos del gobierno a la compra y venta del cereal en el país. En este momento la industria sigue pagando por debajo de los compromisos adquiridos, lo que está generando pérdidas para los productores entre el 25 y el 30%. Hay riesgos de movilizaciones por parte del sector. Si no suben los precios, si no les pagan lo justo por su trabajo, se va a acabar el cultivo de arroz, porque no habrá quien siembre arroz a esos precios que les están pagando. Asimismo señala que hay una alianza que afecta a los productores. El Ministerio de Agricultura, aliado con la Superintendencia de Industria y Comercio, y amangualados a su vez con Fedearroz y con Indoarroz, sabotearon el acuerdo al que se había llegado en el paro nacional arrocero y rebajaron el precio del arroz. Incumplieron lo acordado. Se hace un nuevo llamado al cumplimiento de los acuerdos. El Ministerio de Minas y Energía entregó un balance positivo sobre el proceso de mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena. Con éxito culminó el proceso de mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena. El Ministerio de Minas y Energía resaltó las medidas de disponibilidad de gas para las termoeléctricas y garantizar el abastecimiento de energía en el país. Se ha generado total suministro en condiciones de seguridad para la región Caribe, correspondiente a Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, con todas las condiciones de confiabilidad, con la disponibilidad total del sistema de transmisión regional, del sistema de transmisión nacional, con la generación térmica de seguridad requerida para la región Caribe. El sector destaca las medidas. Y con esto pues obviamente ya se pasaría adelante el mantenimiento, no tuvo retrasos, no tuvo inconvenientes, se hizo todo en los momentos que se tenían por cronograma. Se mantuvo un control desde las instalaciones de XM y la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento del Sector Energético. La Agencia Nacional de Tierras inició un proceso de titulación en Boyacá en un trabajo conjunto con la Federación de Páramos de la región. Como parte de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la Federación de Parameros, la Agencia Nacional de Tierras anunció la titulación de predios en la provincia Norte y Gutiérrez en Boyacá. Se identificaron 18 parcialidades indígenas y 5 títulos coloniales que permitirán avanzar en la formalización de la propiedad rural. También se inauguró una nueva oficina municipal de atención al público en el Cocuy, en dicho departamento. Nos hemos reunido con los alcaldes, con los voceros de los parameros, estructurando todo un plan de trabajo que permita la formalización de las tierras aquí en esta provincia y superar de alguna manera la inseguridad jurídica que tienen muchos campesinos para que sean los debidos propietarios de su tierra. La comunidad celebra el compromiso del gobierno con el saneamiento predial en zonas de páramo. Caldas es el principal productor de café en el país. Así van las exportaciones en este departamento. Caldas representa el 5,4% de las exportaciones de bienes no minero-energéticos que hace Colombia al mundo, lo que la ubica como el 7º departamento en el listado de las regiones exportadoras. En 2025 las exportaciones de café colombiano han alcanzado un rendimiento histórico, superando los 5.000 millones, el valor y el registro de aumentos significativos en volumen. Desde la RAP, Eje Cafetero, hablan de las ganancias y buen comportamiento del café caldense. Colombia exportó entre 2020 y junio de 2025, 3.6 millones de toneladas métricas de café, de las cuales 1.081.000 toneladas correspondieron a la región RAP Eje Cafetero. La logística del transporte del café funciona de la siguiente manera. Los puertos de salida que gestionan esta carga son Buenaventura, que maneja el 72,14% de ese volumen. Cartagena despacha el 18,18% con 201.000 toneladas y los principales puertos de recepción internacionales son New York y Bélgica. Otros productos del sector agropecuario distintos al café también son claves para la región. El aguacate lidera exportaciones en Risaralda con 164.588 toneladas y Caldas con 41.733 toneladas.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le pidió al gobierno nacional que firme el financiamiento del tren de cercanías antes de que comience la ley de garantías. Las autoridades en el Valle del Cauca alertaron sobre el riesgo que el proyecto de tren de cercanías quede en veremos si no se firma la cofinanciación con el gobierno nacional antes de la primera semana de noviembre. Lo que estamos esperando y en la cuenta regresiva hasta el 8 de noviembre es que podamos firmar el convenio con el 70% de cofinanciación del presidente. Yo espero que el presidente le cumpla al Valle del Cauca. Los recursos que corresponden a la gobernación y a las alcaldías de Cali y Jamundí ya fueron destinados para el tren que promete conectar el área metropolitana de la sucursal del Cielo. Ya tenemos los recursos que nos está exigiendo Hacienda para poder dar nuestra cofinanciación, ya se la presentamos al Ministerio de Hacienda, tenemos todos los estudios técnicos necesarios para el aporte que tenemos que dar como región. Se espera que el tramo 1 del proyecto conecte a Jamundí y Cali con una ruta de 23 kilómetros y 21 estaciones. El índice de dinámica inversionista reporta una menor disposición para la venta de acciones y activos en el mercado de capitales. De acuerdo con el informe del autorregulador del mercado de valores en septiembre, el índice de dinámica inversionista reportó que durante el mes de septiembre hubo una menor disposición de venta de activos locales. De esta manera, dicho índice se ubicó en menos 4,1 punto, mientras que en agosto de este año marcó menos 6,5 puntos. Es de recordar que este índice mide la renta variable, es decir, el mercado accionario, así como la renta fija y el mercado cambiario. Aún el mercado se mantiene a la expectativa de las noticias de la economía mundial. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.933 pesos con 31 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.890 pesos y la venden entre 1.930 pesos. Un euro cuesta 4.533 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 99 centavos. El precio interno se cotizó a 3.088.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 60 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 29 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,17% a 1.891 puntos. Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante colombiana Gracie Rendón, fue capturado y actualmente se encuentra bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntos delitos de secuestro y tortura. Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando en la finca del artista se registró un millonario robo que superó los 1.700 millones de pesos en dinero y objetos de valor. A raíz de este hurto, las autoridades iniciaron una investigación que terminó señalando actos violentos contra 2 de sus trabajadores, a quienes se acusó de haber participado en el delito. Según las denuncias, el personal de seguridad de la finca habrían retenido a los empleados por instrucciones de Rendón, sometiéndolos a golpes, amenazas e intimidaciones con armas de fuego para que confesaran el paradero de los bienes robados. Aunque el padre de la cantante no aceptó los cargos, el juez del caso decidió imponerle medida de aseguramiento en su residencia, considerando su avanzada edad y estado de salud. Un caso similar al de Luis Alberto Rendón es el que enfrenta actualmente el cantante antioqueño Steven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Bless. El artista fue denunciado ante la Fiscalía por presunto secuestro y tortura, según la acusación presentada por Iván Andrés Galindo Navia, manager del también cantante urbano Pirlo. Aunque la investigación apenas comienza y Bless no ha sido vinculado formalmente por el proceso judicial, las similitudes entre ambos casos han generado gran controversia en la opinión pública, al tratarse de figuras destacadas del entretenimiento nacional que enfrentan acusaciones por hechos de extrema gravedad. Tras un exitoso paso por diferentes festivales a nivel mundial, llega a los cines de Colombia Horizonte, el segundo largometraje en la carrera del cineasta César Acevedo. Y parado aquí mismo decidí seguir caminando por mucho más tiempo.
Esta película nos cuenta la historia del recorrido de Basilio y su madre, dos seres separados durante años por el conflicto armado. Ellos se reencuentran y se lanzan en la búsqueda de su padre desaparecido, pero ambos personajes están muertos. El fantasma de Basilio busca redimir los asesinatos que cometió cuando fue involucrado y convertido en un criminal de guerra, tratando de pedir perdón a sus víctimas. Lo mejor que pueden hacer es largarse y no regresar nunca. Quise hacer una película que fuera un ejercicio de humanización, ¿no? Como que volviéramos a conectarnos con nuestra existencia, con el país y el tiempo en el que vivimos, y sobre todo de aprender cómo a asumir responsabilidades y compromisos que nos permitan transformarnos. No pierda su fe, mamá. Horizonte busca replantear las consecuencias del conflicto armado desde una perspectiva más humana. Al querer hablar de la violencia y del conflicto, pues sentía que debía hacerlo a través de las víctimas y los victimarios, ¿no? Como que no podía hablar de sus universos morales y tocar la violencia sin hablar del uno y del otro. Así que fue un reto bastante fuerte porque no es duro entrar como en esos lugares que no son tan cercanos a mí, ¿no? Como de un victimario. Hemos estado separados más tiempo. La cinta llega a los cines este 23 de octubre. El reciente lanzamiento del Starship en su vuelo número 11 marca un punto de inflexión en la carrera de exploración espacial al poner en prueba la capacidad de SpaceX de recuperar íntegramente ambas etapas de su cohete más ambicioso. La misión ejecutada desde la Starbase en Texas no solo busca validar la potencia y precisión del sistema, también avanzar hacia la reutilización total de vehículos espaciales, un objetivo que redefine los parámetros de la industria. Esto representa un paso decisivo en los planes de la compañía para habilitar misiones humanas a la Luna y futuramente a Marte. Sus componentes fueron diseñados para ser reutilizados de forma completa, lo que permite reducir los costos y aumentar la frecuencia de los lanzamientos.